días, un gran saludo a todo el equipo periodístico, haciéndoles un poco la puntualización. No estoy dando entrevistas a ningún medio de comunicación, he tenido la deferencia y el gusto de poder atender un equipo profesional como el de ustedes, a la orden. Muy bien, muchas gracias, Osvaldo. Hay muchos temas, entre ellos tu opinión sobre los hechos que sucedieron precisamente y alarmaron a todo el país con la toma de TC Televisión. Bueno, yo replanteo lo que siempre he dicho, no de ahora, porque ustedes me han entrevistado no solo en este medio, sino en algunos espacios desde la comunicación como periodistas profesionales que son. Todo lo que el país está viviendo, desde mi punto de vista y basado en información, sobre todo en datos, más que opinión o teorías de conspiración basadas en narcoseries, que es lo que opina el 98% de la gente en redes, es que lo que estamos viendo son síntomas. Síntomas de dos factores fundamentales. Primero, de un país como el nuestro, que tiene una gran debilidad institucional, específicamente en un estado desmantelado, débil, fallido y todo lo calificativo que quisieran poner. Y segundo, un síntoma de una serie de problemas de los cuales hay que saberlo reconocer también al presidente, se venían venir. Me parece que la toma de TC Televisión, primero nuestra solidaridad con nuestros hermanos periodistas, porque la gente no entiende a veces que el periodista también es un obrero, el periodista es un trabajador, el periodista, digamos, uno ve la televisión, pero hay equipos enormes de coordinadores, de tramoyistas, camarógrafos, seguridad, de todo tipo, técnicos, etcétera, etcétera, y una persona que sale a hablar, el que recoge las noticias, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente todo el Ecuador está vulnerable, no solo TC, usted, yo, es un riesgo ir a la esquina, ir a la tienda, y lamentablemente se dio este hecho, que afortunadamente, salvo entiendo dos, que ojalá se recuperen pronto, dos compañeros, un camarógrafo creo que está herido, que valientemente se resistió, gracias a Dios no lo mataron. Y bueno, pues ahora hay muchas preguntas que hacer, ¿no? Bajo esta declaratoria de guerra, y esta pregunta la dejo como para, obviamente ustedes son los que hacen las preguntas, pero sí me gustaría que le pregunte a un experto, en este caso, si las penitenciarías están bajo control de la delincuencia, que está claro que el Estado no tiene en este instante el control, ¿estos detenidos a dónde van a ir? Si estamos en estado de guerra, supongo que un cuartel militar, porque imagínese usted, mandarlos a la penitenciaría es como premiarlos mandándolos a la sucursal mayor de la empresa. Y es justamente lo que ocurrió con los sujetos detenidos en el caso de TC Televisión. Fueron trasladados el día de ayer, luego de la audiencia de formulación de cargos por terrorismo, fueron trasladados por investigaciones a la penitenciaría. Esa es una. Estimado Moreno, ahora, la situación que enfrenta Daniel Noboa en la actualidad pasó de un estado de excepción que, hay que reconocerlo, no ha servido para nada en los anteriores gobiernos y no han hecho absolutamente nada, a una declaratoria de conflicto armado en el país. ¿Era necesario? ¿Fue una decisión acertada? A ver, yo le voy a ser transparente, ¿no? Yo estoy como en esta situación, o estamos en el Ecuador. Usted ha visto cuando uno se sube a un avión y empiezan las turbulencias, pero bravas, uno lo único que tiene que hacer es limitarse a ponerse el cinturón y rezar o estar esperando señales. Lamentablemente la situación del país es, o sea, ni usted ni yo creo tenemos poder de fuego para responder, protegernos, y lamentablemente para bien o para mal estamos en manos en este caso, de la cabeza del Estado. Ahora, yo creo que hubo una decisión, y lo que estoy tratando justamente por no dar declaraciones, y en esto quiero ser enfático, me ha dado gusto, he visto en varios medios, y obviamente los suyos también, este medio también, he visto en algunos medios, cadenas grandes, que ya están elevando el nivel de los invitados, y esto es digno de aplaudir. Ayer escuchaba al profesor Carrión y al profesor Córdoba. Ambos son instituciones, ambos son expertos que han investigado, escriben esto permanentemente, siendo entrevistados. Lo cual, ¿por qué le hago este énfasis en esto? Porque es importante, obvio, yo no voy a conculcar el derecho de la prensa a invitar influencers y digamos, coach financieros, que son los que suelen invitar, que mientras digan que la culpa es de Correa y la izquierda es mala, lo siguen invitando y les ponen likes. Pero me pareció interesante que tengamos esas opciones para contrastar y poder entender la magnitud del problema. Ayer escuché este par de académicos, yo les voy a pasar por interno los contactos, de pronto si quieren entrevistarlos,
donde había una explicación desde el ámbito que es importantísimo la academia. Mira el caso del presidente. Honestamente, en esta situación en la que creo que hay que sumar, por eso no hay entrevista, yo no soy un experto en seguridad, he trabajado en toda América Latina, he vivido en países conflictivos, pero es lo que sí entiendo, que es el poder. Yo creo que el presidente cometió un error la noche de la fuga de este sujeto, y ese gran error fue no bajarse completa la cadena de mando, desde la ministra hasta el último guía penitenciario responsable de esa seguridad. El momento que el presidente no, digamos, no tomó esa decisión de comerse toda la cadena de mando de entrada, marcando, pisando fuerte, yo creo que se tornó una vulnerabilidad al punto, vamos a los hechos, al punto que Colón, ni sé cuánto, no recuerdo el nombre de este otro personaje, se le fuga 3 días después en otra cárcel, muy distinta, porque usted como periodista sabe que la realidad de la penitenciaría litoral en Guayaquil es distinta a la de Riobamba. Eso queda claro, que hay una infraestructura a nivel nacional criminal. Entonces yo creo que el presidente debió bajarse toda la cadena de mando, porque hay otro tema que es gravísimo, ¿ya? Y por eso invito a leer la Ley de Seguridad Nacional. ¿Ya? El COSENA, que es el Consejo de Seguridad Nacional, de la cual es parte la cúpula, el presidente de la Asamblea, el presidente de la Corte, los poderes del Estado, quienes ingresan ahí están bajo secreto, ¿ya? Solo el COSENA sabía el operativo digamos, de traslado de estos delincuentes. Entonces hay una filtración. Con más razón creo que tiene que haber una depuración absoluta de la cadena de mando, obviamente en los espacios permeables, no podemos generalizar. Entonces, en ese contexto, a pesar de la situación y las observaciones que yo pueda tener, al menos yo de mi parte lo único que puedo hacer es respaldar al gobierno en estas circunstancias y recordarle al presidente que la Ley de Seguridad Nacional, si es que esto ya es una guerra y tenemos que proteger a nuestras familias, bueno, pues la Ley de Seguridad Nacional establece que todos los hombres somos reservistas hasta los 60 años, y yo estoy en edad de ser reservista. Si es necesario estar en un frente por el país, lo estaríamos, pero hay que entender la lógica de este conflicto y sobre todo de las medidas inmediatas. Las medidas inmediatas son necesarias, por supuesto que sí, todo el poder de fuego del Estado, pero de nada va a servir a todos estos Bukele lovers que hagamos la cárcel más grande del planeta o que una provincia sea completamente penitenciaria si no resolvemos lo de fondo. ¿Ya? Mire, estaba escuchando, por eso hay que escuchar a expertos, al profesor Carrión, y él decía que más o menos cada uno de estos gatilleritos, digo gatilleritos no siendo despectivo, porque son chicos de 17, 18, 19, 20 años, cada uno de estos gatilleritos salidos de los barrios marginales gana un promedio de $1,000 mensuales, son empresas, son industrias del delito. Se calcula que hay 35,000 a 40,000 miembros de bandas activas. Saque usted la cuenta. Si ganan $1,000 por 12, son $12,000 al año. Por 35,000 son $380 millones. O sea, yo creo que adicional a las medidas que son necesarias de fuerza para contener y someter al crimen organizado, tenemos que apuntar a lo más importante, que es cerrarle el Departamento de Talento Humano al AMPA, que es la pobreza extrema. Mientras no asimilamos que el problema tiene que ser con soluciones de fondo y de forma, no solo del corto, sino del mediano y largo plazo, el tema yo creo que no se va a resolver. Osvaldo, una consulta también. ¿Qué pasa con el presidente que, más allá de recibir respaldo internacional de gobiernos de otros países, latinoamericanos especialmente, también Estados Unidos, pero qué pasa con el presidente que recibe apoyo de un Jan Topic, de María Paula Romo y hasta del ex ministro Serrano? Porque él ya dejó claro que al menos de estas 3 personas no piensa recibir apoyo, ya que al menos uno de ellos quedó en 4º lugar y no tiene experiencia política ni de Fuerzas Armadas. Mire, y esto es súper importante que lo entendamos, por eso es tan importante, y aplaudo una vez más a los medios que estén dando ya paso a gente que sí sabe estos temas y que no repite libretos de narcoseries, porque hay mucho net. Mire, esto es simple, ¿ya? Y lo digo con respeto, y lo digo hasta incluso con temor por nuestro país, ¿ya? Nosotros como país tenemos que entender, y esto hay que tenerlo claro, esto tiene que ser como un credo. La cooperación internacional, claro que sí, por supuesto, nosotros tenemos una relación de hermandad con Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial, ¿ya? Pero mi mayor socio comercial o mi mejor cliente nunca me dicen qué colegio ver mi hijo, qué marca de ropa debo usar, qué religión debo aplicar, etc. Entonces, la cooperación internacional es fundamental. De China, de Rusia, hay que aplaudir la hermandad de América Latina, la presidenta del Perú, hay que destacarlo, no le va muy bien, pero en todo caso me pareció muy serio convocar a su Consejo de Seguridad para pedir explicaciones a sus Fuerzas Armadas de por qué armamento peruano está en manos de los delincuentes. O sea, me parece genial. Pero tenemos que entender, señores periodistas y querida audiencia de este medio de comunicación de UNA,
de que los únicos que vamos a resolver este problema somos nosotros, ¿verdad? No los gringos, no los rusos, no los chinos, no los peruanos, no los colombianos, no los etcétera, 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 etcétera. Entonces, el primer paso es entender que la solución, ¿ya?, tiene que venir desde el mismo Ecuador. Esto no se resuelve con los gringos tutelando, ¿no? Que bienvenida la ayuda, obviamente, la cooperación internacional. Esto no se resuelve con 20 bases. Yo escucho ya con ternura a la pobre gente que repite, no, es que la base de Manta, oiga, Colombia tiene 8 bases militares, ¿sí? 8 bases militares, y lo que tenemos que entender es que el Ecuador no es un país. Cuando me dicen, no, es que antes solo se incautaban 50 toneladas y ahora 500, obvio que se recaudan ahora 500, porque hay que entender que el Ecuador es un país no productor, sino es como un delivery, para que me entienda la gente. Ecuador es como la bodega, es como el tránsito, es como la logística, es como las bodegas del narcotráfico. Aquí se guarda la droga y se la lleva, aquí no se produce. Pero ¿por dónde ingresan la droga? Por las fronteras. ¿Y quiénes son los llamados a cuidar la frontera? Los militares. Los militares no deben estar en las calles. Esa es otra fantasía tuitera que, bueno, por la emergencia. Son las fronteras. El problema no es ni siquiera la migración. Son las fronteras que son permeables, por donde entra, vive el Ecuador. Y otro detalle, que es como el becerro de oro, que todo el mundo tiene miedo, la dolarización también es otro problema. ¿Usted sabe cuánto se calcula que se lava en el Ecuador? Se calcula que se lava 5.000 millones de dólares, casi 2 puntos del Producto Interno Bruto. ¿Y usted sabe cuántos funcionarios tiene la UAFE? La gente no sabe esas cosas. ¿Qué es la unidad de lavado de activos? 30 funcionarios, imagínese usted, para controlar todo el lavado de activos de este país, que es lo que financia estas actividades. El CERCOP, por ejemplo. Yo escucho a mucha gente que alegremente nos dice, no, lo que pasa es que el crimen organizado se ha infiltrado en los municipios. Eso es verdad. Pero los municipios no son los que califican a los proveedores, es el CERCOP, compras públicas. ¿Y quién maneja compras públicas? El Estado. ¿Quién maneja el SNAI? El Estado. Entonces, el gran problema, partamos del punto de partida, es ausencia de Estado. Ecuador necesita en este momento un Estado fuerte. Y sobre su pregunta, yo creo que el presidente desaprovecha una oportunidad, ¿sí? Claro, en Topic ve un rival. Puedo entenderlo de Topic, porque incluso hasta se disfraza de Topic. No lo he visto ahora con las chompas que usa Topic, es nada. Le falta la moto. Pero al margen de eso, ¿sí? Puedo entenderlo con Topic porque hay una posible rivalidad, eventualmente una reelección, etc. Pero la señora Romo, que a mí, no, créanme que no es ángel de mi devoción, ¿ya? Pero tiene un bloque pues de como 30, bueno, a veces son 30, 20, una semana son 10, luego son 30 otra vez, pero lo tiene. El correísmo tiene 50 asambleístas que nos han demostrado en los últimos 6 años que han sido orgánicos, ¿sí? Nos decían que, bueno, Moreno sí se le llevó medio bloque, pero al menos con Lazo estuvieron intactos y siguen intactos, menos el del problema de faldas que tenía Glass como un asambleísta que no recuerdo el nombre. Entonces, me parece que, que la actitud que tiene el presidente hacia ciertos actores políticos no es la indicada. Coincido con usted precisamente porque este es un momento de liderar la unidad nacional y no cuidar el metro cuadrado electoral. Entonces, ojalá me equivoque, porque yo escuchaba, discrepo bastante con el doctor Ollarte, con ese hombre brillante, pero algo de lo que sí dijo que no discrepo, de las cosas que dice, y yo lo he dicho de otra forma, él dice que Ecuador podría convertirse en Haití. Yo pienso igual, yo vengo diciendo en varios medios de que ya el camino es Senegal, Uganda o Sudán, escojan, si es que esto no se resuelve. Y lamentablemente, nos guste o no, la solución está en manos del presidente, y Dios quiera, así como José Gabriel García Moreno consagró el Ecuador al corazón de Jesús, que el Ecuador esté bendito y salgamos de esta crisis terrible. Para poder terminar esta entrevista, una pregunta final para los Topilover. Sin lugar a dudas, el tema de que el presidente no haya aceptado su colaboración fortalece y le dice a las Fuerzas Armadas, creo en ustedes, estoy con ustedes, vamos a hacer las cosas bien. ¿Los empodera? Sí, qué buena observación y pregunta. Y le voy a decir por qué, si es que terminó su pregunta o algún tema más me quiere añadir. No, está bien, lo escuchamos. Y es correcta su pregunta y observación, porque justamente lo que usted dice se resume en que el presidente de la República es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eso es correcto, proyectar confianza. Pero ojo, hay muchos síntomas en los cuales yo creo que el presidente debe estar durmiendo con un ojo abierto. Porque esa fuga de información del Consejo de Seguridad Nacional, del COSENA, es gravísimo. Eso para mí es traición a la patria. No me corresponde a mí, y ellos tienen que saberlo. Ya le corresponde a ellos, saliendo de esta guerra, hacer un análisis de lo que está viendo el país. Pero a mí me parece acertado, precisamente su observación, porque justamente es el presidente de la República el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, y tiene que liderarlas. Obviamente, quienes tienen que aplicar el margen táctico
son los militares, que para eso tenemos una Fuerza Armada gloriosa en el CENEPA, gloriosa en Paquilla, una Fuerza Armada que nos ha demostrado a lo largo del tiempo su compromiso con la patria, una Fuerza Armada que creo que se ha mantenido como una de las instituciones más solventes y en la cual nosotros creemos y amamos a nuestras Fuerzas Armadas. Le cuento, yo tengo un amor infinito por nuestras Fuerzas Armadas, porque yo en mi juventud pude comparar, cuando yo estudiaba en la República Argentina, en los 2000, a inicios de los 2000, muy joven, mis compañeros en Argentina, yo tenía compañeros de Chile, de Paraguay, de Brasil, de Uruguay, de todo el Cono Sur, ¿ya? Y le tenían terror a los militares y desprecio. Entonces, cuando el recuerdo de ellos era militares torturando a sus vecinos, militares llegándose a los barrios a matar, militares tomándose el poder abusando, mi recuerdo, señor periodista, era militares, no sé usted qué edad tenga, pero yo recuerdo toda mi infancia, cuando había un deslave, cuando había una epidemia, ¿quiénes salían a vacunar? ¿Quiénes salían a rescatar a las personas? Las Fuerzas Armadas. Entonces, créame, yo aprendí a valorar a nuestras Fuerzas Armadas cuando salí del país, viví 5 años en la República Argentina y me he movido siempre en los ámbitos académicos en el Mercosur. Cuando pude ver lo que pensaba mi generación de sus Fuerzas Armadas versus lo que pensaba yo de las mías. Entonces yo pude valorar y dije, yo vengo de un país, me formé con Fuerzas Armadas vacunadoras en el buen sentido. Cuando había una epidemia, me acuerdo una época en los 80, una epidemia de difteria, los conscriptos vacunando. Cuando se cayó la Josefina, que un amigo muy querido de nuestra familia perdió todo, fueron las Fuerzas Armadas las que hicieron frente y salvaron sus propiedades. O sea, siempre nuestras Fuerzas Armadas, cuando hay un desborde del fenómeno del niño, nuestras Fuerzas Armadas, o sea, el recuerdo que yo tengo de eso, rescatistas, solidarias, empáticas junto a su pueblo. Entonces, esa Fuerza Armada que yo aprendí a amar y a valorar, saliendo lamentablemente, tiene que darnos en este momento el ejemplo, el puntal, y ojalá pronto regresen a sus labores naturales, que es controlar nuestras fronteras para que no siga entrando como Pedro por su casa los grandes cargamentos de drogas. Bien, queremos agradecerle, muchísimas gracias por esta entrevista que nos ha concedido en exclusiva a De Una. Queremos agradecerle. Muy buenos días. Gracias, Osvaldo.